Bendiciones, saludos. Mi nombre es Luis Civira, pastor de la Iglesia Centro Evangelístico Barquisimeto en Venezuela. Te saludamos donde quiera que te encuentres. Es un privilegio poder compartir contigo este tiempo, hoy domingo de resurrección, el día más importante en la fe cristiana, el día que fortalece nuestras vidas sabiendo que nuestro Salvador venció la muerte, como dice la Escritura, venció la muerte con poder. Gracias por contar. Gracias porque podemos tenerte entre nuestros contactos. Gracias porque puedes estar atento a lo que estamos haciendo. De lunes a viernes estamos a las 9 de la mañana compartiendo unos momentos de alabanza, de lectura de las Escrituras y unas oraciones que presentamos al Señor. Y los domingos, como hoy, estamos dando un mensaje un poco más largo, una reflexión acerca de una porción de las Escrituras y a propósito del día de hoy, un mensaje acerca de la importancia de la resurrección. Y quiero comenzar diciéndote algunas cosas interesantes. Pareciera que cada año hay más teorías conspirativas con respecto a la Biblia y su mensaje, sus personajes, los acontecimientos que ella misma narra. La mayoría de las personas que están en contra de esto tratan de explicar los momentos milagrosos como fenómenos científicos o como alegorías espirituales. Por ejemplo, esto, fíjate. Ellos dicen que Moisés no dividió las aguas, sino que en el momento en que sucede esto que la Biblia describe como un milagro, hubo una gran sequía en ese año y todos cruzaron por la parte seca o por la parte menos profunda. En ese mismo orden de pensamiento, algunos señalan que Jesús no multiplicó los panes y los peces, que el asunto fue algo así. Cuando vieron que el niño se acercó con su cesta de 5 panes y 2 peces, la gente se conmovió por el gesto hermoso del niño y todos sacaron sus alimentos que tenían guardados y lo compartieron. ¿Qué te parece? Eso es lo que la gente piensa. Algunos piensan que eso fue así. Algunas de estas teorías requieren más fe para poder creerlas que los mismos milagros que tratan de negar. Y esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Ahora, hoy hablamos acerca de la resurrección. Y es el hecho en la historia que ningún ser humano puede darse el lujo de ignorar por las enormes implicaciones que tiene para nuestra vida aquí y ahora y para toda la eternidad. Este asunto de la resurrección, este hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no existe ningún otro hecho en la historia de la humanidad que tenga más relevancia que este mismo hecho. Si pudiera probarse que Cristo no resucitó, entonces el cristianismo no tendría ningún valor. Y los cristianos seríamos los seres más dignos de lástima en toda la faz de la tierra. Como dice el apóstol Pablo, y quiero leerte este pasaje, en 1 Corintios capítulo 15, versos 13 al 19. En esta versión dice de la siguiente manera: Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de los muertos, de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Corintios. Y entonces está debatiendo el asunto de la credibilidad o no de la resurrección de Jesús y pone los parámetros acerca de ello. Si Cristo no resucitó, dice él, reducimos aquí el mensaje, todos seríamos dignos de lástima, seríamos creyentes incrédulos y creyentes seríamos dignos de lástima porque no habría ninguna esperanza para la raza humana. ¿Ves las implicaciones de esta falta de fe? Ahora, pero si es verdad que hace cerca de 2000 años Jesucristo se levantó de la tumba 3 días después de haber sido ejecutado en una cruz, entonces nadie debería permanecer indiferente ante este gran hecho de la historia. Así que la resurrección de Jesús es un aspecto central de nuestra fe y una de las doctrinas que más ataques ha recibido a lo largo de toda la historia. De este mundo incrédulo, desde el inicio mismo de la iglesia, ellos han señalado que esto no es verdad, que Jesús no resucitó. Aún los mismos discípulos dieron por sentado que la muerte de Cristo en la cruz le había puesto punto final a sus expectativas mesiánicas, como nos relata el apóstol Juan en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 20, versos 24 al 31. Te leo. Tomás,
uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, en otras versiones se llama Dídimo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque has visto. Benditos los que creen sin verme. Continúa diciendo el pasaje: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Este último versículo de este pasaje, el verso 31, está escrito para ti y para mí. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Para poder entender adecuadamente todo esto, necesitamos echar un vistazo a todos los acontecimientos, a los sucesos que están en torno a este día tan importante. Los pasajes de las Escrituras nos señalan que Jesús fue crucificado un día viernes en la mañana y su muerte se produjo alrededor de las 3 de la tarde, la hora novena. Inmediatamente después fue sepultado en un sepulcro propiedad de José de Arimatea. Y allí permaneció hasta el domingo en la mañana. Por cierto, Matthew Henry, un comentarista de las Escrituras, nos dice respecto a la muerte de Jesús y su resurrección, dice: no hay nada de lo cual podamos atribuirnos la propiedad como nuestros pecados y nuestra tumba, dice. A excepción de Jesús, que murió por los pecados nuestros, y su muerte, a causa de tu pecado y el mío, le llevó a una tumba prestada. Así que de todos nosotros, el único que no se atribuye sus pecados y su tumba es Jesús. Primero, porque no tuvo pecado, y segundo, porque fue sepultado en una tumba prestada. Interesante esta posición de Matthew Henry. Así que él fue sepultado en la tumba de José de Arimatea y allí permaneció hasta el domingo en la mañana. Los 4 evangelios así lo describen. Ese domingo, bien temprano, un grupo de mujeres vinieron al sepulcro con el propósito de ungir el cuerpo. Era la costumbre judía ungir el cuerpo con aceites y aromas y esencias. Se encontraron con el hecho de que la enorme roca que tapaba la entrada había sido removida y que el cuerpo del Señor había desaparecido. Estas mujeres se sienten muy confundidas. Imagínate el momento, ¿no? Produce confusión. Lucas nos dice que estas mujeres estaban perplejas. Es la palabra que él utiliza para describir ese momento en la vida de ellas. Obviamente ellas no estaban esperando que Jesús resucitara de los muertos. ¿Qué estaban esperando ellas? Conseguir el cuerpo. Jesús le había hablado a sus discípulos y a la gente en su tiempo acerca de la resurrección. Les había prometido que Él regresaría, que Él se levantaría de la muerte, pero ellos olvidaron ese asunto. Ellos olvidaron ese detalle tan importante de las declaraciones que Jesús compartía con ellos. Lo pasaron por alto. Por eso las mujeres van a la tumba esperando conseguir el cuerpo, esperando para poder hacer el trabajo que de costumbre se hacía con los cadáveres. Y en ese momento se colocan junto a ella 2 ángeles del Señor que le dan la buena noticia. Lucas, capítulo 24, 5 al 7, lo dice de esta forma. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado, exclaman ellos. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. ¿Ves? Ya Jesús lo había dicho y estos ángeles se lo recuerdan a las mujeres, un asunto que claramente habían olvidado. Así que ellas salen de inmediato hacia donde se encontraba reunido el grupo de los apóstoles y le cuentan lo que ha sucedido. Pero mira lo que dice Lucas 24:11. A ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Y a propósito de este punto de los apóstoles respecto a la posición de las mujeres, es evidente, y la historia sí lo refleja, que la cultura judía, la cultura en Israel, era una cultura
que hoy en día describimos como misógina, tiene que ver con repulsión hacia las mujeres, denigrar a las mujeres. Así que lo que dijesen las mujeres no era un asunto importante. Algunos historiadores señalan que, por ejemplo, Aristóteles fue acusado de misógino, diciendo, él señalaba que las mujeres eran seres inferiores. Este punto nos refleja que la gente, la cultura y que las mujeres poder hablar acerca de algo tan importante como la resurrección de Jesús era un asunto no creíble, porque era ella la que lo decía. Les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Lucas capítulo 24, verso 11. A pesar de todas las veces que el Señor había hablado de su muerte y de su resurrección, los discípulos no habían logrado entender el alcance de sus palabras por una sencilla razón. ¿Cuál era esta razón? Esa enseñanza no encajaba con sus nociones preconcebidas acerca del Mesías prometido. De alguna manera, ellos habían perdido la fe y la esperanza de que Jesús era el verdadero Mesías. ¿Por qué? Porque un Mesías es infalible, es la cultura. Un Mesías no falla, un Mesías no pierde, un Mesías no puede morir. Y si Jesús murió, entonces ya todo está perdido. Volveremos a la pesca, volveremos a nuestras costumbres, nos olvidaremos de todo esto. Fue muy lindo y todos los 3 años, pero todo esto ha terminado. Un historiador, un conocedor de este asunto llamado Donald Carson dice, el problema de los discípulos era que no podían concebir la idea de un Mesías crucificado. Los Mesías no pierden, ellos siempre ganan, te lo señalaba. De manera que cuando Jesús fue condenado y crucificado, todos ellos llegaron a la conclusión de que sus esperanzas habían muerto con él. Pero entonces llegan estas mujeres reportando lo que han visto. Y tanto Pedro como Juan deciden confirmar el asunto por ellos mismos. Se dirigen entonces al sepulcro y encuentran lo mismo que las mujeres habían descrito. Recuerda, los que habían dicho, estas mujeres están locas y no creemos lo que dicen, ahora ellos mismos con sus propios ojos han comprobado que lo que ellas estaban señalando era, como decimos acá, la pura verdad. 1 hora más tarde, el Señor se le aparece a María Magdalena, luego al apóstol Pedro y a 2 discípulos que iban camino a la aldea de Emaús. Hasta que esa misma noche se les aparece al resto de los discípulos, que seguramente se habían congregado para comentar lo que había sucedido. Juan lo describe de esta forma, capítulo 20, versos 19 y 20. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Así que en vez de amonestarlos por haberlos abandonado la noche del arresto, el Señor los bendice y les muestra las marcas de la crucifixión en sus manos y en el costado, para que no tuviesen ninguna duda de su identidad. Pero lamentablemente, Tomás no estaba allí, y cuando llegó al lugar de reunión, ya Jesús se había ido. Los apóstoles le cuentan lo que acaba de ocurrir, ya lo leímos el pasaje, pero Tomás se resiste a creerlo, como ya lo hemos comentado. Ahora, antes de pasar a hacer un juicio sobre el escepticismo de Tomás, tú sabes, la gente dice, eres como Tomás, tienes que ver para creer. Esto es cultural, ¿no? Y la razón viene de lo que la Biblia declara respecto a la conducta de Tomás al recibir la noticia de que Jesús se ha aparecido, que estuvo en medio de ellos y como él no lo pudo ver, entonces no cree y dice lo que ya hemos leído, una vez más lo digo, debo meter mi mano en su costado, debo ver las heridas en su mano y todo lo demás para poder creer que es Jesús. Y antes de nosotros juzgar a Tomás, es muy sencillo para nosotros en esta posición juzgar a un hombre que tuvo de frente a Jesús y no creyó, tú y yo debemos tomar en cuenta que él no fue el único que dudó. Sí, no fue Tomás el único que dudó. Ninguno de los apóstoles, escucha esto, ninguno de los apóstoles aceptó de entrada el testimonio de las mujeres. ¿Cómo le llamamos a esto? Le llamamos duda o incredulidad. Todos ellos creyeron solo cuando vieron a Jesús y las marcas que tenía en su cuerpo. Tomás no estaba. Y antes de ellos ver a Jesús, todos eran como Tomás. Ninguno había creído. Así que fue la evidencia la que les convenció de la resurrección de Jesús. Esa evidencia tuvo que presentarse delante de ellos para ellos entonces decir, sí es verdad, él resucitó. Lo que dijeron las mujeres fue cierto. Por otro lado,
También es importante señalar que la duda de Tomás no es la de un incrédulo materialista que se niega a creer todo lo que no puede ser comprobado por el método científico. Tú sabes, la posición que tú y yo asumimos de vez en cuando se nos dice, ¿sabes qué está pasando esto, esto y esto? Y tú y yo decimos, no, hasta que yo no vea eso, yo no lo creo. Tengo que tener la evidencia de frente de mí. Tengo que comprobarlo, porque si no veo, esto para mí está en una posición de incredulidad. No olvidemos que Tomás era un judío devoto que creía en la existencia de Dios y en su capacidad de obrar milagros. El problema de Tomás no era un problema filosófico de creencia espiritual, de manera de ver la vida. Era un problema emocional. Este hombre acababa de pasar por una profunda desilusión cuando Cristo fue crucificado y seguramente no quería volver a sufrir una decepción adicional. Te pregunto, ¿has vivido tus situaciones como esa? Por ejemplo, no sé si es tu caso, pero recuerdas tal vez a alguien que en algún momento sufrió una decepción amorosa. Eso complicó su vida y su existencia. Eso le hizo tener algunos ajustes en sus parámetros de vida. Se atemorizó para juntarse o relacionarse con otra persona porque ha sido víctima de la traición, de la desdicha, en fin, lo que haya ocasionado su ruptura relacional. Así que de alguna manera crea lo que piensa son algunas barreras de protección extremadamente fuertes y dice no me vuelvo a relacionar con nadie porque todos son iguales o todas son iguales. Así que Tomás está en una posición similar. Haciendo la analogía, su posición es similar. Su conducta o su actitud emocional está muy quebrantada. Su posición es de una persona herida y defraudada. El Mesías, el Maestro, ha muerto. Ha muerto. Y no quiero que me digan, hasta que yo no vea que verdad resucitó, no lo puedo creer, porque no quiero pensar que me voy a alegrar pensando que verdaderamente resucitó y sea una mentira. Tratamos de entender a Tomás, en lugar de señalarle y juzgarle, tratamos de comprender su condición, su actitud. Tomás había creído que Jesús era el Mesías, que había sido ampliamente anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y había renunciado a todo para seguirlo durante 3 años y tanto, 3 años y medio más o menos. Así que Tomás estuvo allí, pero las cosas no salieron como él esperaba. Ese Mesías esperado, ese Mesías libertador del pueblo judío, de la opresión del Imperio Romano, había muerto. Lo cierto es que la cruz del Calvario, en esa cruz Jesús no pudo salvarse a sí mismo. ¿Sabes? Ellos esperaban eso, que Jesús venciese la cruz de una manera evidente, que ellos pudieran ver a Jesús reventando los clavos, derritiéndolos, qué sé yo, bajarse de la cruz de una manera mágica o especial, pero eso no pasó, eso no sucedió. Y esto trajo profunda tristeza y podemos de seguro pensar que una gran y profunda decepción en la vida de estos hombres que 3 años y medio le acompañaron, habiendo dejado sus ocupaciones, habiendo dejado todo, decidieron acompañar a este hombre, a este Jesús, al Maestro que ya no estaba con ellos. Así que, ¿cómo podía ser Jesús el Mesías Salvador si ni siquiera pudo impedir su propia ejecución? Cuando pensamos en eso, nos hacemos un análisis también y decimos, ¿pudo haberlo hecho? ¿Pudo haberlo hecho? Sí pudo haberlo hecho. ¿Era lo que iba a hacer? No era el plan de Dios de esa manera. El plan de Dios tenía otras cosas, advertidas o señaladas por Jesús, pero no recordadas por sus discípulos. Para nosotros, los que hoy en día tenemos la bendición y el privilegio de leer las Escrituras, es un asunto sencillo de comprender. Para ti y para mí, que conocemos la historia de este lado, que no estuvimos allí, es fácil juzgar y señalar la conducta de ellos, del Pedro que le negó, del Judas que le traicionó, de Tomás que no creyó, de Pedro que quería seguir siendo el pescador porque ya su maestro no estaba, de todos aquellos que no estuvieron en el momento de la crucifixión. La Biblia no describe que ellos estuvieron allí los 12 llorando, postrados al pie de la cruz, esperando que Jesús venciera la muerte de esa manera. La Biblia no describe esa escena. Así que para ti y para mí es muy sencillo poder juzgar y señalar la conducta de estos hombres que dieron una muy buena parte de sus vidas para acompañar al Maestro. ¿Verdad que es sencillo? Pero no es lo que nos corresponde. Muchas de las luchas que los cristianos tenemos con la duda surgen de falsas expectativas, que tarde o temprano son frustradas. Falsas expectativas, por ejemplo, del amor de Dios.
Sabes, si soy hijo de Dios, Dios tiene que amarme y Dios tiene que cumplir los deseos de mi corazón. En otras palabras, no debería tener problemas porque soy un hijo de Dios. No debería tener problemas porque mi Padre es Dios. Él es el dueño de todo lo que existe y de todo lo que hay. Yo no debería tener problemas en el matrimonio porque yo me casé con una mujer cristiana y tú te casaste con un hombre cristiano. Y no es justo que siendo ambos cristianos tengamos problemas en el matrimonio. Así que las falsas expectativas, tarde o temprano, son frustradas. Mira, mis hijos van a la iglesia, tú podrías decir, ¿y cómo es posible que se comporten de tal manera? ¿Cómo es posible que su maestra en el colegio tenga que llamarme para decirme que tuvo una mala conducta, una mala actitud, que golpeó a un compañero? Pero no puede ser si ese niño va a la iglesia, si ese niño pertenece a la iglesia infantil y hasta forma parte de la adoración en la iglesia infantil. Mira, tarde o temprano las falsas expectativas son derrumbadas y las cosas suceden de esa manera. La vida cristiana en comunidad. Todos somos cristianos en la iglesia, ¿cierto? Todos somos creyentes en la familia de Dios. Y por esa razón esperamos que todos nos comportemos a la altura, pero estamos atentos y pendientes de la conducta de otros y olvidamos que algunos gestos, acciones, hechos que nosotros damos o hacemos puedan afectar a otras personas. ¿Y qué dicen esas personas de ti y de mí? Las cosas no deberían ser de esa manera. ¿Por qué el pastor hizo tal o cual cosa? ¿O por qué el pastor no hizo esto? ¿Por qué el pastor no se comunica? ¿O por qué el pastor me llama tanto? ¿Ves que es difícil complacer el corazón de las personas? Y estoy hablando de gente cristiana. Estoy hablando de los discípulos apóstoles que estuvieron con Jesús durante todo ese tiempo. No les juzguemos, no señalemos a Tomás, no les acusemos. Aquí lo importante es comprender a plenitud que la resurrección es el hecho más notorio de toda la historia de la humanidad. Que la resurrección es el hecho más glorioso para la vida del creyente. Que Jesús venció la muerte con poder. Al tercer día resucitó, dicen los evangelios, y luego al tiempo ascendió a los cielos para ocupar el lugar que le corresponde a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Así que estas cosas, volviendo al punto de las falsas expectativas, muchos que profesan ser creyentes terminan convirtiéndose en fugitivos de iglesias. Con el paso del tiempo se desencantan de los otros cristianos porque la realidad no encaja con su visión romántica del cristianismo. El cristianismo no debe tener una visión romántica, debe ser una visión muy real, muy real. No hay romanticismo en esto. La vida cristiana puede ser difícil para algunos. No quisiéramos. La vida cristiana puede ser muy dura para otros. Tampoco lo quisiéramos. La vida cristiana puede ser algo muy hermoso para la mayoría. Eso anhelamos y eso queremos. Pero realmente no es así. Cuando vas a las Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, vas a notar gente como tú y como yo, que atravesaron momentos difíciles en su vida, que tenían unas conductas terribles, pecaminosas, llámala como quiera, pero algo vio Dios en ellos. Algo había en ellos y el Señor los necesitaba. Algo vio el Señor en ellos, algo había puesto en ellos y tenía una clara intención de cambiar su estilo de vida. ¿Sabes? Lo mismo hizo Dios contigo y conmigo. Lo mismo hizo el Señor contigo y conmigo. Tenía un plan antes de ser concebido, ya lo había diseñado, ya había contemplado las posibilidades de que nos acercásemos a su casa, de que fuésemos parte de su familia, de que formásemos parte del liderazgo o no, pero tenía un plan para con nosotros. Así que ese es Dios, el Dios que nos ama. Ese Dios envió a Jesús a la tierra, por amor a ti y por amor a mí, para hacer el pacto, el nuevo pacto, el último, el valedero, donde Jesús se convirtió en el Cordero, fue la ofrenda para agradar a Dios, por amor a ti y por amor a mí. Ese es Jesús, el que murió un día viernes, en la tarde, pero que resucitó un domingo en la mañana. Y hay evidencias claras de esto. Hay evidencias claras acerca de su resurrección. La historia bíblica lo confirma, los historiadores en torno a los hechos también así lo ratifican. ¿Qué podemos decir acerca de la resurrección? Que fue real y que es lo más hermoso que ha sucedido a lo largo de la historia. Volvemos con Tomás. Él tenía que estar absolutamente seguro de que no se trataba de un truco o una especie de alucinación colectiva. De ahí las demandas específicas de su reto, y lo leímos, Juan 20:25. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos de los que están presentes
pueden decir como Tomás que eso es así? ¿Cuántos pueden vivir la vida de esa manera, dudando constantemente acerca de la realidad y de los hechos? Y hasta que no tengan evidencia frente a sus ojos, no creen. Escucha, la vida cristiana puede ser muy compleja y puede ser muy difícil en muchos momentos. Pero nuestra fe se alimenta porque creemos en el que no vemos. Nuestra fe crece porque no dudamos de que Dios está al cuidado de nosotros. Y así debe ser tu fe cada día. Y para que tu fe crezca, serás sometido a pruebas. Dios te acompañará, tenlo presente. No dudes de que Él, o no pienses, perdón, de que Él se apartará mientras tú estás en la prueba. De ninguna manera. Él estará contigo, estará a tu lado. Te tomará en sus brazos si caes. Te limpiará del sucio que recibiste al arrastrarte por el piso. Sanará tus heridas por las caídas. Sanará tu corazón por el dolor propiciado tal vez por otras personas. Pero Él estará contigo. La vida cristiana se caracteriza también por sanidad. Pero para que haya sanidad se necesitan los golpes y los quebrantos. Y Dios es bueno. Él es maravilloso. Para terminar, quiero hablarte de algo trascendental que nos deja la resurrección de Jesús. Porque es ella, la resurrección de Jesús, el origen de la fe de los discípulos. Virtualmente, todos los eruditos del Nuevo Testamento, todos estos hombres que han dedicado su vida para estudiar lo que el Nuevo Testamento narra, revisar el contexto, conocer la historia del tiempo en lo cual esto sucedió y el momento en que se escribió lo que allí se describe. Desde los más conservadores hasta los más escépticos, piensan que los discípulos originales creían sinceramente en la resurrección de Cristo. Había una convicción en sus corazones de que eso iba a suceder. Sin embargo, la sinceridad de los discípulos originales no responde a la pregunta que podemos llamarla la pregunta millonaria. ¿Qué motivó a los discípulos a creer en la resurrección? No pudo ser el prestigio, no pudo ser la fama, no pudo ser las riquezas, puesto que el cristianismo fue brutalmente perseguido por todas las autoridades judías y romanas a lo largo de los siglos. Así que los cristianos no gozaban de reputación, riquezas ni prestigio. Más bien gozaban de un nombre, de que eran perseguidos, de que eran amenaza. Amenaza para la cultura judía y amenaza para el imperio romano. ¿Ves? Así que fueron muy perseguidos a lo largo de toda la historia del comienzo de la vida cristiana. Así que no pudo ser ninguna de estas cosas, porque la idea de un Mesías crucificado era inconcebible para los judíos y una idea ridícula para los gentiles. ¿Qué puede motivar a un grupo de personas a entregarlo todo, a vivir una vida de dificultad, sufrimiento y finalmente la muerte? Escucha, estamos tratando de analizar, hablando de la importancia de la resurrección, la conducta de los discípulos. Recuerda, Jesús se pasea por la playa, se pasea y allí están los pescadores y los va escogiendo y seleccionando y les dice, bueno, ya no vas a pescar peces, vas a pescar hombres, sígueme, acompáñame, y todos ellos se juntaron. Esta narración nos da una evidencia, y es que ellos dejaron absolutamente todo lo que hacían, y de seguro lo hacían muy bien, para seguir a un hombre que no había prometido nada, que no les había ofrecido nada, más bien les había dicho, síganme. ¿Cómo suceden estas cosas? Decir que muchas personas han muerto por su fe y que la muerte de los discípulos originales no es diferente es una afirmación ingenua, porque la diferencia recae en que los discípulos sabían con certeza si estaban muriendo por una mentira o no, a diferencia de otras personas. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, tú vas a conseguir entonces qué pasó con los discípulos. Recuerda, aquellos que siguieron a Jesús sin ningún ofrecimiento claro y tangible de qué pasaría, sino que simplemente un hombre que les impactó, les llamó la atención, tocó sus corazones y los hizo prisioneros de su amor, le siguieron con total fe y con total entrega. Al final de la historia, y solo me refiero al punto del final, con la muerte de Jesús y su resurrección, algunos estaban muy confundidos, pero la Biblia nos habla en el libro de los Hechos de momentos importantes en la historia, que es el descenso del Espíritu Santo prometido por Jesús en la vida de los creyentes, especialmente en la vida de los discípulos y los apóstoles, como les llamamos.
y sus vidas fueron transformadas. Jesús cumplió sus promesas. Jesús les otorgó el regalo que les había prometido. Es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, recuerda, lo dice la palabra. Y ellos vivieron esa gratísima experiencia. Sus vidas fueron inundadas, y sus vidas inundadas del poder de Dios por medio del Espíritu Santo, y nunca más fueron iguales. Nunca más fueron los mismos personajes, temerosos, y quizás de muy bajo perfil en algunos momentos, sino que fueron trascendentes en la vida cristiana del mundo de hoy. Lo que ellos hicieron se debe a que su fe siendo probada, fue fortalecida. ¿Quién moriría por una mentira sabiendo que es mentira? ¿Morirían ellos por una mentira sabiendo que era mentira? De ninguna manera. Ellos sabían que todo era verdad. Los discípulos terminaron, dándolo todo por esta afirmación. Incluso sus vidas, puesto que tenían la certeza de haber visto, tocado e interactuado con el Cristo resucitado. Como una vez dijo, y con esto termino para orar, un legendario filósofo y matemático del siglo XVII llamado Blaise Pascal: yo le creo a los testigos que tienen las gargantas cortadas. Y esos son los discípulos. Ellos le entregaron todo, lo dieron todo, porque ellos estuvieron con el Cristo que vivió en esta tierra, que murió y que resucitó. Y eso es una clara evidencia de que Dios está al control de todas las cosas. Dios tiene poder. Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Dios tiene poder para cambiarlo todo. Dios tiene poder para hacer cosas grandes y maravillosas. Y en Él tú y yo necesitamos confiar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la resurrección de Jesús. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día de la Pascua de Resurrección. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día de fiesta para los cristianos a lo largo y ancho del mundo. No importa su denominación. Lo importante es que hemos creído en Jesús. Hemos creído en su poder. Hemos creído en su poder salvador. Hemos creído que Él es el enviado de Dios para salvar a los que estábamos en pecado, en inmundicia, en incredulidad. Pero que una vez que le permitimos llegase a nuestro corazón, Él se encargó de limpiar cada habitación de ese espantoso apartamento que tenemos allí. Lo pintó, lo limpió, lo decoró, solo en los lugares donde tú y yo le dimos acceso. Espero que en tu caso sea en todos los espacios de la habitación de tu corazón. Pero hay personas que nos están viendo y que están compartiendo este tiempo con nosotros, a quienes bendecimos de profunda manera, a quienes agradecemos en gran manera por acompañarnos, que quizás necesitan rendir su corazón a Jesús, que necesitan hacerlo el Señor de su vida. Ese que hoy celebramos que resucitó, queremos que también te resucite a ti a una vida con poder, con el poder de Dios, con el poder que te ayude a ser mejor persona. Que tú puedas experimentar en una relación con Jesús, que Él es un Dios bueno, que tiene cuidado de ti, que en medio de las pruebas, dificultades y luchas que seguirás teniendo te acompañará, que ya no estarás solo, que será el amigo que siempre estará a tu lado, que será el consejero al cual puedas recurrir en momentos de dolor y de pesar, que será aquel que te consuele cuando la pena, la angustia y la tristeza te aborden de tal manera que no sepas qué hacer. A ese Jesús tú puedes acudir. Y no te lo digo con falsas expectativas. No te lo digo como un cliché cristiano. Te lo digo y te lo hablo desde mi propia experiencia. Desde mi propia experiencia de vida. Jesús ha estado conmigo en los momentos más difíciles, como también lo ha estado en los mejores momentos de mi vida. Estos últimos han sido mucho más que los difíciles. Pero doy gracias a Dios por su compañía, por su bendición y por su presencia en mi vida, en mi hogar, en la vida de mi esposa, en la vida de la iglesia, de la familia, de la fe, que Dios me permite junto a mi esposa pastorear en este tiempo. ¿Y qué tal si tú también nos acompañas cuando ya toda esta situación pandémica termine? Cuando ya toda esta crisis nacional termine, hablo de Venezuela, que tú puedas acompañarnos cada domingo en la mañana, cada miércoles en la tarde en los estudios bíblicos y seas parte de la familia. Te hablo a ti, amigo, que nos acompañas en estas transmisiones. Quiero orar por ti también y quiero orar por todos. Vamos a orar. Si eres un amigo que nos acompaña, quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración, donde rindas tu corazón a Jesús. Él está presente, está con nosotros acá, está contigo en casa, atento a estas oraciones, porque solo Él puede hacer verdad lo que le pedimos. Oremos tú y yo, amigo que nos acompañas. Amoroso Padre Celestial, tú que estás en los cielos, tú que me hiciste en el vientre de mi madre, quiero venir a ti en esta hora, para pedirte perdón por mis pecados y por mis faltas. Me arrepiento de mis acciones y te pido perdón
por cada una de ellas, por las que recuerdo e inclusive por las que no recuerdo. Te doy gracias por tu perdón. Te doy gracias por acompañarme. Te doy gracias por bendecirme. Te doy gracias porque tu perdón es genuino en mi vida. Quiero, Señor, que Jesús sea el Señor de mi vida. Abro mi corazón a Él para que Él habite en mi vida, para que me guíe a mejores decisiones, para que me acompañe en todo momento, para que su gracia me cubra y me proteja. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido. Gracias por tu perdón. Que mi nombre, Señor, nunca sea borrado del libro de la vida. Reconozco que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, murió por mí y al tercer día, un día como hoy celebramos, resucitó para ascender a los cielos y estar sentado a tu diestra con poder y gloria. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, nos gustaría muchísimo que te conectes con nosotros vía chat a través de nuestros canales YouTube o Instagram o mi Facebook personal. Lo verás en estas pantallas y puedas notificarnos que has hecho esta oración. Te daremos algunas indicaciones e instrucciones para este nuevo comienzo de tu vida, esta nueva vida cristiana que has comenzado, lo cual nos complace en gran manera y queremos acompañarte, queremos orientarte y darte algunas indicaciones, pero sobre todas las cosas, acompañarte en esta nueva vida. Quiero orar por las necesidades de todos también. Quiero pedirle al Señor y quiero que me acompañes en esta oración y le pidamos al Dios Todopoderoso y Eterno, ese que siempre ha estado en control, que nos ayude en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, como se le ha llamado. Dios puede hacerlo. Dios puede acompañarnos. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por tu compañía a lo largo de todos estos días, porque tú prometiste estar con nosotros y nosotros creemos que eso es verdad. Has estado presente en medio del dolor, la pena y la angustia. Has estado presente calmando la ansiedad de muchos. Has estado presente en el tiempo de oración de cada familia, en el tiempo de la lectura bíblica, en el tiempo de la alabanza, y has bendecido a cada familia en sus tiempos de ayuno también. Sin embargo, Señor, es necesario poner en tus manos nuestras cargas y nuestras luchas. Señor, toma nuestro pesar, toma nuestras penas y angustias y conviértelas, Señor, cámbialas en felicidad y en alegría. No queremos preocuparnos, Señor. Queremos vivir un día a la vez. Cada día trae su propio afán, dice tu palabra, y nosotros, Señor, nos encomendamos a ti. Renueva nuestras fuerzas cada día para seguir adelante. Calma nuestra ansiedad cada día, Señor, para seguir confiando en ti y nuestra fe siga creciendo. Bendice a los que necesitan alimento, provee para sus mesas. A los que necesitan sanidad, pasa tu mano, sánales y restáurales. A los matrimonios, sigue fortaleciéndoles y animándoles para seguir adelante, Señor, en este tiempo de crisis. Te bendecimos, te damos muchísimas gracias, damos a ti toda la gloria y toda la honra. Reconocemos que eres Dios por sobre todas las cosas y que estás al control de todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarnos. Recuerda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana puedes encontrarte con nosotros en Facebook, y en Instagram. Estaremos esperándote. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. No lo olvides, esto también pasará. Bendiciones.